Y esto es bien interesante porque esto se vio transversal en todo el estudio. Es decir, los padres que se sentían poco competentes con todas estas variables que vimos anteriormente, era desde los 2 a los 14 años, no habiendo como un periodo más crítico en el acompañamiento de la parentalidad y los manejos del COVID y pandemia. Nicolás, te queda 1 minuto. Perfecto, voy a tratar de resumir entonces las luces de los resultados de este estudio. Este estudio entonces nos va entregando ciertas luces sobre un eventual regreso a clases, en cuanto a dónde debería estar focalizado el apoyo parental desde la ecología, desde todos nosotros que estamos aquí en este seminario, desde la comunidad escolar, desde las redes que acompañan a los padres, para un acompañamiento sensible en este mundo que es tan caótico. Recordemos que la salud mental es relacional, eso tiene que quedar muy claro en estos breves 20 minutos. El foco debe ser en que los adultos puedan construir estrategias donde puedan explicar a los niños los cambios que estamos viviendo, que brinden información correcta y explicaciones acorde a su desarrollo evolutivo de una manera sensible y también tranquila. Recordemos que los niños ven el mundo desde el rostro de los adultos, por lo cual la expresión emocional de los adultos va a ser fundamental en cómo el niño está leyendo este contexto adverso. Y como mencioné, con el foco en el contexto, esto no debiese ser nunca una responsabilidad individual de los padres, de los cuidadores, sino de la comunidad, de todos nosotros, cómo brindamos oportunidades para acompañar a los padres. Desde nuestro modelo de experiencias parentales, la columna vertebral que va a sostener las demás competencias va a ser la organización de la experiencia del adulto. Para entender esto, pensemos en esta metáfora del avión donde caen mascarillas de oxígeno y el adulto deberá colocársela a él antes del niño. Solo un adulto organizado va a poder brindar las otras competencias de contención emocional, de acompañamiento en el aprendizaje, de protección ante el estrés tóxico, por lo cual un adulto al sentirse incompetente no puede brindar estas respuestas sensibles que van a ser fundamentales para la salud mental infantil. Y el niño, en consecuencia, este estudio va a referir que aumenta su expresión de ansiedad y toda la cadena de dificultades conductuales, emocionales, entre otras. Entiendo, Bianca, que estamos en tiempo. Tenía preparado Sí, unas láminas más, pero podemos concluir con esta lámina si tenemos que respetar el tiempo, no te preocupes. muchas gracias. Agradecemos a Nicolás por su presentación. Continuamos con la presentación de la señora Daniela Peso Rojas, quien presentará la conferencia denominada Dublín, Irlanda, vuelta a clases en pandemia. La señora Peso es psicóloga mención salud, Universidad Católica del Maule. Actualmente coordina el After School Sherpa Kids, Dublín, Irlanda. Daniela. Sí, buenas tardes, disculpen. Buenas tardes. Sí, estoy ingresando a la presentación y es la primera vez que utilizo esto, así que ya está. Bueno, soy Daniela Peso, psicóloga de la Universidad Católica del Maule y hace 3 años que vivo en Irlanda y llevo 2 años trabajando para una institución llamada Sherpa Kids, primero como asistente y el último año como coordinadora. Sherpa Kids es una empresa que es una entidad que entrega cuidados y actividades para niños entre 4 y 12 años, pero estos son después del horario escolar. Se encuentran dentro de las dependencias de la escuela y trabajamos de manera directa con algunos profesores y con algunos administrativos y claramente con los apoderados. Antes de empezar la presentación, estaba teniendo unos pequeños problemas técnicos y quiero dar las gracias por la invitación al profe Gerardo y espero poder entregarle harta información de cómo hemos vivido acá el retorno a clases, que ha sido un poco complejo, la verdad, las últimas semanas, pero espero que les pueda dar un poco una guía de lo que está pasando acá. Mi presentación consta de 2 partes. Primero, información estadística de cómo se observa el retorno a clases por parte de los niños y apoderados
y de cómo la cuarentena afectó a los estudiantes, y una segunda parte en donde voy a dar más que nada algunas de mis experiencias, tanto con los niños como con los apoderados que hemos estado trabajando las últimas 3 semanas. Primero que todo, estas son las informaciones estadísticas que les voy a entregar. La Oficina Central de Estadísticas de Irlanda realizó una encuesta vía online entre el 13 y el 19 de agosto a 1.333 personas con hijos en edad escolar, o sea, desde prekinder a enseñanza media. Y esta es sobre el impacto negativo generado por el cierre de las escuelas en los niños. Alguna de la información más importante que esta encuesta entregó fueron que, por ejemplo, estando alejados de la escuela, hubo un impacto negativo de mayor a moderado en el aprendizaje de alumnos de educación básica entre un 40% en un 40.7%. Aquí voy mostrando un poco con el puntero. Ahora, el impacto negativo, que fue de mayor a moderado en estudiantes de enseñanza media, fue un poco más alto que en primaria, que es de un 45.7%. Ahora es súper importante saber que nosotros el año escolar lo iniciamos en septiembre y termina a fines de junio. Entonces, cuando nosotros nos fuimos a cuarentena, acá estaban a mitad de año. Ahora, a fines de junio se realiza algo llamado Living Certificates, que la verdad es como la PSU en Chile. Entonces, muchos de los estudiantes tenían que terminar todos los estudios y la preparación de estos exámenes durante la cuarentena. Por esto también se especula y se informa de que fue mucho mayor el impacto en estudiantes que eran de enseñanza media. Ahora, con respecto al desarrollo social, en los estudiantes de enseñanza básica, el impacto negativo de mayor a moderado fue en un 42.2% y un 43.2% en estudiantes de enseñanza media. Otra información importante con respecto a las estadísticas que se hicieron fue que alrededor de un 66.6% de estudiantes de enseñanza básica utilizaban menos de 2 horas al día para realizar las actividades que eran entregadas por la escuela. Y en la enseñanza media fue un 41.3%. Ahora, por lo mismo, claramente en los estudiantes de enseñanza media fue un poco más bajo y ellos utilizaban mucho más horas estudiando al día y tiene que ver con los Living Certificate, que es la PSU, como les dije antes. Ahora, con respecto a volver a clases, esta encuesta fue realizada entre el 13 y el 19 de agosto, como les decía, y esto fue una semana antes de que comenzaran las reaperturas de todas las escuelas en Irlanda. Entonces, alrededor del 66% de los apoderados dijeron que ellos probablemente sí utilizarían y sí le entregarían si es que existiera una vacuna contra el COVID, ellos sí la utilizarían en sus niños. Y otro dato súper importante que viene aquí tiene que ver con los adultos estaban súper preocupados y esto también yo lo vi con algunas de las familias con las que yo tengo contacto que tienen hijos en edad escolar y especialmente en secundaria, que estaban súper preocupados de que los niños se quedaran atrás. Un 36.2% respondieron que estaban muy preocupados con respecto a esto, porque claramente no es lo mismo preparar los Living Certificates en la casa que prepararlo en la escuela. Ahora, ¿qué pasa si es que otra información que entregó esta encuesta fue que un 3.9, si las escuelas se volvieran a cerrar, que es algo de lo que se está hablando harto esta última semana, tendrían que 3.9% de los hombres que tienen hijos en edad escolar deberían dejar de trabajar para poder cuidarlos. Y como siempre, el porcentaje es mucho mayor en las mujeres, es un 16.9% de ellas tendrían que dejar el trabajo probablemente para cuidar a los pequeños. Ahora, con respecto a la reapertura de las escuelas, voy a hablarles ahora sobre mi experiencia y la experiencia que hemos tenido en la escuela.
El cierre de las escuelas fue el 12 de marzo del 2020. Creo que fue súper cercano también al tiempo en que iniciaron la cuarentena en Chile. Y la reapertura fue entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre. Algunas escuelas, por ejemplo la escuela donde yo estoy, abrió el 2 de septiembre. Estaba organizado para el 26, pero porque tenía que implementarse todo el protocolo del vuelta al trabajo, se cambió hasta el 2 de septiembre. Ahora, ¿qué es lo bueno que pasó acá en Irlanda? Que antes de iniciar la vuelta al trabajo en general para toda la gente, no solo para las escuelas, se generó un protocolo en donde se entrenaba a la gente. Se entregaron muchos entrenamientos vía online que tenían que ver con higiene respiratoria, con proteger y limpieza de los lugares de trabajo y con cómo evitar y disminuir en el fondo los niveles de contagio. ¿Por qué esto fue importante? Porque en el fondo, si nosotros los adultos no estamos preparados, es mucho más difícil que logremos, que logremos que los pequeños, que los niños y adolescentes sí traten de disminuir estos contagios dentro de una sala de clases. Ahora, también existe un plan de respuesta al coronavirus por escuelas primarias, por preescolares, secundarios y por escuelas y por universidades. Existen distintos planes y guías para cada uno, los lineamientos son distintos para cada lugar. Les voy a mostrar en la diapositiva siguiente y les voy a ir explicando un poco cómo se organizan las salas de clases y cómo se va respondiendo a un posible caso dentro de las salas y dentro también de la comunidad educativa. Entonces, acá esta es como una de las principales formas de organizar las salas de clases en enseñanza media. Aquí no existen barreras físicas, no existen plásticos, no existe ningún tipo de esas cosas, solo distanciamiento social. Y se pide a los estudiantes de educación media, que es la educación secundaria, de educación media que utilicen mascarillas todo el rato dentro de la sala. Hay algunos horarios que cuando salen a recreo, ellos pueden estar sin las mascarillas, pero en general tiene que estar todo el rato dentro de la sala, a no ser que tengan problemas respiratorios, es la única forma en que ellos no estén ocupando la mascarilla. Entonces, el profesor debe estar mínimo la distancia entre las mesas del profesor y de la primera fila de alumnos debe ser de 1 metro. Pero como físicamente la distancia entre el profesor y el alumno debe ser de 2 metros. El profesor también lo utiliza todo el rato. En este caso nosotros estamos ocupando unas como máscaras plásticas porque la mascarilla disminuye mucho la comunicación y la verdad impide un poco entregar harta información y más que nada tiene que ver con que la comunicación física y cómo nosotros nos vamos desarrollando con todo es mucho más complicado si es que estamos con la mascarilla. Entonces, 1 metro de separación entre cada alumno y 1 metro para este lado también. En cada entrada y también cerca de esta parte siempre hay alcohol gel y se tienen que entregar tienen que existir distintos basureros que tienen que ser con tapas y todo protegido para que si algún alumno estornuda y necesita utilizar pañuelos desechables o cualquier cosa como esa, debe dejarlo en el basurero y debe estar sellado. Ahora, ¿cómo funciona con los alumnos de enseñanza básica? Con los alumnos de enseñanza básica es un poco distinto. Lo que se plantea es que hay que tener en cuenta que los niños es súper difícil que mantengan la distancia social. O sea, ya estuvieron alrededor de 5 meses sin ver a sus amigos, entonces cuando volvieron, a pesar de que tenían súper claro que tenían que mantener la distancia social, no pasa. Los niños se acercan, quieren abrazarse, quieren abrazar a los profesores, entonces la educación dentro de la sala con respecto al coronavirus, de una manera no alarmante, es súper importante. ¿Cómo funcionan? Funcionan con pods, que son subgrupos pequeños dentro de la sala de clase. Cada pod debe ser de 5 y 7 niños y ellos deben compartir todos los materiales solo entre ellos, por ejemplo, lápices, tijeras, los cuadernos, libros.
no pueden ser compartidos con los otros pods. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta que aquí se está pensando en 31 estudiantes por sala. En Chile normalmente yo estudié en escuela pública, éramos 43 a 45 alumnos por sala. Entonces, claramente son más pequeños. En la escuela donde yo estoy son máximo 30 alumnos por sala y los pods son entre 5 y 6 alumnos. Entonces, entre este pod y el siguiente tiene que haber 1 metro de distancia física y los mismos 2 metros con los profesores. Ahora, si se llega a encontrar un caso o sea, se desarrolla un caso durante el día, perdón, si se llega a desarrollar un caso durante el día, el profesor y el alumno y algún asistente debe llevar al alumno a una sala de aislamiento que existe dentro del colegio. Esta sala no tiene contacto con ningún otro niño y el alumno debe esperar ahí con mascarilla y con todas las distintas cosas necesarias para poder proteger tanto al profesor como al alumno y deben llamar al apoderado y el apoderado cuando se lo lleva a la casa debe contactarse con su médico de cabecera de inmediato. Se comunican y en alrededor de 24 horas debe tener el test del coronavirus. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nosotros hemos hablado harto con la directora del colegio, que por ejemplo, si un niño comienza a toser y presenta fiebre en clases, se va a la casa, el profesor, o sea, el apoderado, perdón, llama a su médico de cabecera, este niño tiene su test, pero se demora alrededor de un día en dar la hora para tomar el test, y después de tomar el test, tienen 24 horas más para entregar los resultados. Y durante estos 2 días casi completos, en que el niño está con síntomas y está en la casa, todo su pod, que es todo el grupo que está aquí, tiene que seguir asistiendo a clases. La directora y en general como la dirección del colegio no tiene el poder de decir, bueno, todo el pod, porque es un caso que probablemente sí tiene coronavirus, no puede decir ustedes se van para la casa. Tienen que seguir asistiendo a clases. Entonces, igual el riesgo de contagio, que se disminuyó solo a este grupo pequeño, pero este grupo igual en recreo puede juntarse con otros niños. Y eso un poco impide también en disminuir la probabilidad de contagio. Y después de esto, por ejemplo, si el padre recibe el aviso del Ministerio de Salud a las 5 de la tarde de que el niño es positivo, si le informa, puede ella informar al director, pero le informa al director de que el niño es positivo, pero el director aún así, aún no puede llamar a los otros apoderados e informar. Tiene que esperar a que el Ministerio de Salud la llame al otro día y ahí ellos pueden informar a toda la sala, bueno, sí, este caso fue positivo y tiene que cerrar toda la clase. Han habido varios brotes, la verdad, acá en Irlanda, y les voy a informar un poco más de eso en un par de minutos. Daniela, Ahora, disculpa, sí, quedan 5 minutos. ya, muchas gracias. Entonces voy a ir voy a saltar esto y les voy a contar un poco de los brotes de la escuela. Les dije que en un par de minutos, pero vamos ahora con eso. Entonces, los brotes de la escuela. El HSE, que es el Ministerio de Salud, ha dicho que más de 4.000 niños y maestros han sido examinados para detectar el coronavirus desde que las escuelas volvieron a abrir. Y 264 casos en total han estado vinculados a las escuelas. Esto ya sea a alumnos, apoderados y profesores. Ahora, también el director del ministerio dijo que el 90% de los resultados de las pruebas relacionadas con las escuelas, tanto estudiantes y profesores, están de vuelta dentro de las 24 horas. Pero como le informaba, es súper complejo porque dentro de las 24 horas, pero ya ha habido otras 24 horas que es la espera de poder realizar el test. Bueno, con respecto, yo creo que lo más importante que podemos informar de acá es que yo he visto también mucho estrés en los niños. En mi grupo tenemos niños entre 4 y 11 años. Al principio, cuando nosotros partimos las clases, los pequeños, bueno, el contexto que tenemos nosotros es mucho más cercano que el contexto escolar. Entonces fue un poco complejo para ellos entender
de que tenían que mantener la distancia, de que las actividades que realizábamos, nosotros tenemos talleres de reconocimiento y control de emociones, tenemos talleres de yoga. Entonces el problema era de que muchas veces antes teníamos mayor contacto con ellos, ahora tenemos que mantener los 2 metros o mínimo 1 metro, y estamos todo el rato utilizando mascarilla, y entre ellos tampoco pueden tener tanto contacto. Las primeras 2 semanas vi a muchos niños pequeños muy estresados con respecto al lavado de manos. Cada vez que tocaban algo, querían correr al baño a lavarse las manos porque tenían mucho miedo de contraer el virus y de contagiar a sus abuelitos que vivían con ellos, de contagiar a los otros amigos o de contagiar a los papás. De a poco hemos ido tratando de bajar el nivel de estrés con distintas técnicas y con varias actividades, más que nada mindfulness y respiración, pero el estrés, o sea, se puede ver ahí cada día con los pequeños. Las primeras 2 semanas, entre ellos, no había tanto abrazo y trataban de no estar tan cerca, pero de a poco también eso, ellos mismos se han ido relajando. Ahora uno ve cuando ellos se están abrazando y ve que en el fondo de repente están comiendo y ya no están corriendo al baño a lavarse las manos, pero por otro lado eso también abre la puerta a que haya mayores contagios. Los padres también están diciéndole a los pequeños y a los niños y adolescentes también, les dicen que bueno, que se relajen un poco, que no estén tan estresados con el tema de la distancia social, porque ya están en el colegio, ya están en un contexto en donde la probabilidad de contagio es mucho más alta y por lo menos en nuestra escuela hasta ahora no ha habido ningún brote. Hemos tenido alrededor de 10 niños que han sido testeados, pero ninguno de ellos ha dado positivo. Y, y la verdad ha sido un poco complejo, más que nada para los más pequeñitos. Para los más pequeños, los de 4 años, ha sido un poco difícil también entender este distanciamiento social sin sentirse rechazados. Igual, a pesar de esto, nosotros cada vez que tienen algún problema, la contención emocional está presente y también nos arriesgamos mucho nosotros. En mi caso, bueno, yo no soy profesora, pero como ahí la persona a cargo de la actividad y todo, nos arriesgamos harto a también contagiarnos y también nosotros contagiarlo a ellos porque la verdad no hay mucha distancia social, aunque queramos. Los profesores de enseñanza media exigieron al Ministerio de Educación realizar test masivo a los profesores por esto mismo, por el distanciamiento social, porque no es posible en un contexto escolar, cuando los niños necesitan contención y necesitan cercanía. Y después de este testeo, de hecho, nacional, que fueron alrededor de 2.500 profesores, más de 48 profesores y alrededor de 50 alumnos salieron positivos. Entonces, Daniela, queda un sí, minuto. ya. Entonces hay un estrés a nivel de apoderados, hay estrés también en los alumnos y en el profesorado, lo cual también ha sido súper difícil para ellos manejar porque a pesar de que tenemos un apoyo súper grande por parte del ministerio, a pesar de que todos han tenido entrenamientos y se ha ido concientizando sobre el tema, en televisión también hay harta información sobre higiene respiratoria, sobre cómo se transmite el virus. Es una situación ya estresante para además poder estar yendo a clases y siguiendo todas estas nuevas normas y poder mantener aún así también una cercanía y un lugar de aprendizaje en donde sea rico en información y también en relaciones personales. Yo creo que eso más que nada y cualquier consulta que tengan, si es que creo que me faltaron un par de cosas, pero creo que ya estamos en el tiempo. Así que después de las preguntas pueden ahí hacerme algunas preguntas más específicas si ustedes lo prefieren. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela. Les recordamos, como mencionaba, que el chat está disponible para que hagan sus preguntas. Al final de las presentaciones las vamos a leer todas. También les recordamos que quienes hayan ingresado sin nombre de usuario dejen sus datos en el chat para el certificado de participación. Por último, tenemos la presentación del académico Felipe Marín Isamit, quien presentará la conferencia denominada Reflexiones pedagógicas sobre la pandemia, retorno seguro y contacto con la naturaleza.
El señor Marín es académico de la Universidad Católica del Maule, profesor de primaria, magíster en educación de las ciencias, especialista en formación del profesorado, diseño y dirección de proyectos de valoración y divulgación de las ciencias experimentales y educación ambiental dirigidos al sistema escolar, profesorado y su comunidad. En redes de investigación internacional es miembro de Grecia PUB Chile y RELAD. En el plano nacional, coordinador del Grupo de Reflexión y Acción en Didáctica de las Ciencias Experimentales, Radice UCM. Sus líneas de investigación en DCE, formación docente, educación ambiental, ruralidad e interculturalidad. Cursa sus estudios de doctorado en UNC Argentina, siendo becario del proyecto AK-EDU03, de Programa de Colaboración Internacional, PCI, de CONICET y la Academia de Ciencias de la Educación de Finlandia. Buenas tardes, Bianca. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno. Hola a todas, a todos los asistentes, a las personas que nos acompañan hoy. Quisiera en primera instancia agradecer la invitación que nos hace Gerardo, ¿cierto? Desde el CAPI, desde el Centro de Atención de Psicología Integral de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Y bueno, y agradecer esta invitación que me hacen a reflexionar con ustedes. Hay una, dentro de la idea de reflexión, ¿cierto? Está pensar en esta pandemia, en lo que ha significado desde el punto de vista del confinamiento, por seguridad, por salud, ¿cierto? Por autocuidado, y esta idea de retorno seguro que se está trabajando como una idea obvia, ¿cierto? De tener que en algún momento retomar todas nuestras funciones desde el punto de vista social. Y una idea que incorporo, que es el contacto con la naturaleza como una idea problematizadora, ¿ya? Entonces, hay están estas tres ideas: el COVID, ¿cierto? El plan de retorno seguro y contacto con la naturaleza, que me invitan a reflexionar, y voy a intentar desarrollar brevemente un ensayo, un ejercicio de razonamiento desde las decisiones más cercanas o las decisiones más simples que podamos tener frente a esta pandemia, y algunas situaciones que a mí me parecen complejas, críticas y al mismo tiempo transformadoras. ¿Sí? La premisa acá es: si no reconozco qué problemas son los que tengo que enfrentar y qué es lo que tengo que cambiar, finalmente es poco lo que podemos hacer desde el punto de vista de la transformación. Entonces, el 24 de abril surge este comunicado, ¿cierto? Por lo menos en el plano territorial, en el plano chileno, de nuestro presidente, que nos invita a desarrollar este plan de retorno seguro. Este plan de retorno seguro le plantea muchos desafíos también a sus ministerios, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a todo en general, al país en general, y comienza cada ministerio a interpretar cuáles son sus tareas dentro de este desafío. La propuesta provoca una reacción ciudadana no muy favorable, dicen las estadísticas, y luego también hay una especie de dificultad en el diálogo, ¿cierto? La interacción que tiene el gobierno, ¿cierto? Con el mundo científico, ¿cierto? Hay cierto distanciamiento ahí, no sé si llamarlo social, hay una distancia, ¿cierto? Entre la comunicación científica, entre lo que espera la comunidad científica y las decisiones que se van tomando desde el punto de vista político y social. Entonces, todo este panorama nos indica, bueno, frente a la pregunta, retorno seguro, yo creo que todos queremos volver a trabajar, a encontrarnos con nuestros colegas, a encontrarnos con nuestros estudiantes, los distintos niveles, partiendo del nivel inicial, parvulario, ¿cierto? Ciencia básica, ciencia media, superior. En todos los niveles queremos volver a encontrarnos. No sé, yo soy profesor de formación, profesor de educación básica, y siempre les digo a mis estudiantes que prefiero la clase presencial, que no mirarlos, no conversar, no discutir, no observar toda la comunicación
gestual y todo el currículum oculto que hay dentro de una sala de clase, yo creo que me hace sentir un poco incómodo, ¿ya? Pero hacemos los esfuerzos como lo estamos haciendo ahora, en esta reflexión. Pero todos queremos, yo tengo esa premisa de que o esa hipótesis de que todos queremos volver, pero la pregunta es ¿a qué? ¿Qué vamos a hacer una vez que volvemos? ¿Va a seguir todo igual? ¿Cierto? ¿Vamos a llamar a esa normalidad que algunos nombran? No lo sé. Ahí hay muchas cosas que resolver. Por otra parte, el COVID, ¿cierto? Nos muestra cómo ha ido en aumento el contagio y cómo ha ido fluctuando la curva de contagio en Chile, en donde tenemos un porcentaje bastante alto de fallecidos, que es la cifra que más nos interpela, ¿cierto? Nos incomoda, nos entristece. Y bueno, y también aquí surge una interrogante bastante interesante. Esta zoonosis vírica que estamos viviendo nos invita a repensar nuestra relación con la casa común, ¿sí? Entonces, poco a poco comienza a surgir esta idea de qué está pasando con el contacto con la naturaleza, por qué surgen estas dificultades dentro del entorno natural que nosotros, o dentro de nuestro hábitat. Entonces, la zoonosis, esa palabra extraña, ¿cierto? No la voy a definir porque no viene al caso, pero tiene que ver con cómo estos virus, estas partículas que pareciera ser que están en esta transición entre lo vivo y lo no vivo, cómo estos virus transitan entre diferentes especies. Y surge la pregunta, ¿sabíamos sobre la zoonosis? Yo creo que sí, sabíamos bastante sobre epidemias, pandemias, ¿cierto? Y en el pasado también han despertado los peores miedos, ¿cierto? Pesadillas, incluso ficción, películas, ¿ya? Libros, un montón Hay mucha información, desde distintas miradas, desde distintas disciplinas, hay mucha información sobre lo que ocurre en este contacto con la naturaleza y en estas interacciones entre distintas especies. Entonces, surge otra pregunta, ¿surgen razones para preocuparnos? Yo creo que sí, muchas preocupaciones desde el punto de vista educativo, muchas preocupaciones desde el punto de vista de la ciencia y la salud, muchas preguntas desde el punto de vista de la contención emocional, de la psicología, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas por las cuales preocuparnos y al mismo tiempo ocuparnos profesionalmente, ¿ya? Debemos ocuparnos de lo que viene. Entonces, como sociedad, surge otra pregunta. ¿Somos responsables de la pandemia? ¿Tenemos responsabilidades ante esta pandemia? Y dentro de la reflexión, yo creo que sí. Tenemos bastante responsables principalmente si analizamos nuestras formas de habitar, ¿sí? Nuestras formas de interpretar, vivir, convivir con el entorno natural. Entonces, y desde ese punto de vista también existen responsabilidades educativas, formales y no formales, ¿ya? Desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista formal, existen bastantes responsabilidades porque probablemente no hemos sido capaces de lograr instalar en el currículum escolar esta relación firme, informada entre hombre y naturaleza, ¿ya? Si recién ahora nos estamos dando cuenta de que existe tanta información sobre la zoonosis, sobre las pandemias, epidemias y cómo debiéramos comportarnos y cuidarnos, es porque algo ha fallado dentro del sistema educativo. Y no formal también, porque son muchas las instituciones que educan, ¿sí? Son muchas las instituciones de la comunidad civil, ¿cierto? De la comunidad en general que educan y donde se incorpora, ¿cierto?, fuertemente la familia. Entonces hay responsabilidad. Y también quiero hacer aquí una pequeña pausa señalando de que frente a cada opinión, un poco pensando en mis opiniones, en las que voy a vertir a continuación, frente a cada acción, individual o colectiva, existe pensamiento, existen supuestos, existen creencias, imaginarios, nociones, concepciones, ideologías, valores, temores
intenciones, emociones, ¿ya? Entonces, frente a cada opinión, como la que estoy señalando ahora, hay una carga, una fuerte carga teórica, ¿sí? Entonces hay posiciones, ¿sí? Ese color rojo puede, desde el punto de vista político, lo que está pasando ahora, ¿cierto? La disyuntiva política, la contingencia política, eh, podría señalar una posición. Y desde el punto de vista ancestral también podría plantear una posición. Mi posición, más que política, va un poco a recuperar lo que somos como especie, pensar por qué hemos llegado a las condiciones que estamos, no de un punto de vista pesimista, sino que pensar que estos problemas probablemente pueden ser y pudieron ser prevenidos, ¿cierto? Entonces, las profesoras, profesores, los profesionales en general, eh, no somos intelectuales neutros. La pedagogía no es neutra ideológicamente, la psicología no es neutra ideológicamente, ¿sí? Las personas no somos neutras ideológicamente. Incluso en esa neutralidad que algunos llaman, ¿cierto? En esa normalidad que algunos proyectan, no hay una posición ingenua desde el punto de vista teórico. Finalmente la neutralidad es posición, ¿sí? Ese llamado a la normalidad es porque se toma una posición. No es, la normalidad es volver a ser como antes, o sea, volver a ser antes de que a ser como antes que se presentara el problema, como si lo que había antes no fuese parte del problema. Entonces, como respuesta a este retorno seguro y a esta pandemia que estamos viviendo, yo creo que hace bastante falta en la formación profesional en general y en la sociedad en general, detenernos a pensar un poco más acerca de los saberes ambientales que nos pueden otorgar respuesta a repensar cómo estamos habitando, cómo estamos viviendo, cómo estamos conviviendo con la naturaleza, ¿sí? Porque en el fondo algunos científicos plantean como hipótesis, por ejemplo, de que este virus saltó de una especie a otra, de que ese salto fue producto de una serie de negligencias y lo que está ocurriendo ahora también ha sido producto del estilo de vida que llevamos y de una serie de negligencias desde el punto de vista científico. Y desde el punto de vista científico, más allá de las ciencias naturales, ¿cierto? Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, hay una seguidilla de factores que forman parte de este problema. Y los saberes ambientales, de alguna manera, debiéramos enfrentarlos desde todas esas miradas. También hay un conocimiento didáctico, ¿cierto? Para quienes imparten docencia en distintos niveles, porque al tener conciencia de cuáles son los saberes ambientales que desde el punto de vista, por ejemplo, de la ciencia de la salud o de la ciencia de la educación, pueden aportar nuevas formas de educar, nuevas formas de estructurar una clase, de estructurar un contenido, eh, son cosas que yo creo forman parte un poco de las inquietudes que tenemos dentro del grupo de investigación, con mis colegas, y creo que son preguntas que debieran también comenzar a discutirse. Ahí, en este conocimiento didáctico, en esta forma de cómo decidimos o pensamos y estructuramos procesos educativos, hay bastante información que está relacionada con cómo proyectamos sociedad, cómo proyectamos la sociedad del mañana, de este retorno, cómo proyectamos la sociedad en esta eventual vuelta a clase. Queremos retomar exactamente lo mismo que teníamos ayer, ¿sí? Son preguntas muy, muy alentadoras. Luego, por ejemplo, proyectamos individuos, ¿sí? Se habla mucho del ciudadano con conocimiento científico, el ciudadano ambiental o con conciencia ambiental. A mí me gusta el concepto de habitante, ¿sí? Debemos proyectar un nuevo habitante, una persona que sea consciente de cómo habita, de cómo interactúa
de cómo forma parte de un ecosistema, cómo forma parte de una comunidad, y cómo genera desde sus acciones, desde sus interacciones, un impacto que puede ser positivo o negativo dentro de su comunidad. Entonces, proyectamos también un planeta, ¿sí? El planeta... ¿Sí? 5 minutos. Muy bien, Bianca. Entonces, el planeta está dando señales, ¿sí? No sé si han visto noticias sobre cómo está hoy la calidad del aire, cómo viene el curso de nuestros ríos, cómo ha disminuido la cantidad de desechos, de basura. Bueno, hay datos que nos están indicando cómo el planeta nos está agradeciendo esta paralización, por así decirlo, aunque no todos estén con la misma conciencia de que tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa y proteger a nuestras familias. Pero hay una detención bastante importante en el planeta en donde la Tierra nos agradece y nos da señales. Entonces, surgen preguntas. ¿Enfrentamos la crisis ambiental que a todos nos afecta? Porque a mi juicio, esta pandemia tiene mucha relación con cómo nosotros nos relacionamos con el medio ambiente, ¿ya? Enfrentamos el déficit de naturaleza pensando un poco en el mundo que estamos legando a nuestras niñas, a nuestros niños, ¿cierto? Ahí hay un autor, no quería citar en esta presentación, pero hay un autor que se llama Richard Lowe, norteamericano, que plantea de que esta generación está sufriendo un déficit de naturaleza, y este déficit de naturaleza de alguna manera explicaría muchas de las enfermedades que no son transmisibles por virus o por bacterias o como es lo más común, sino que son enfermedades que están relacionadas con su estado emocional, con su forma de vivir, con la forma en que están conectados a la sociedad, con sus pares, con la forma en que probablemente se distancian de su entorno natural. Estamos de acuerdo con el desafío del planeta sostenible. También es algo que a mí me genera mucho ruido, el planeta sostenible, si es desde el punto de vista económico, a mí me genera algunas diferencias. Por ejemplo, yo hablaría de un planeta distinto, un planeta eh, eh, más que la sostenibilidad, deberíamos estar pensando en decrecer, por ejemplo, como plantea por ahí un filósofo francés. Decrecimiento, yo creo que parecía una idea tonta, pero en la actualidad es una urgencia también. Chile es un país donde sus ciudadanos y representantes estén ocupados por la educación ambiental. ¿Qué son las instituciones? A mí me da la impresión de que aquí hay un discurso ambiental alejado de la práctica ambiental, ¿sí? Hay un discurso bastante claro, hay informes bastante importantes sobre el estado medioambiental en Chile. El año pasado salió uno del Ministerio de Educación, pero habían varios estudios anteriores de otros centros de investigación que señalaban de que Chile estaba pasando por una crisis ambiental bastante importante, que afecta a las personas y que afecta a la salud de las personas. Luego, otra pregunta que a mí me surge es cómo pensamos como el perfil de persona del mañana. Un ciudadano que respete las normas establecidas, o un habitante que sea capaz de transformar su forma de relacionarse con la naturaleza. Son preguntas que de alguna manera nos ayudarían a innovar. Entonces, yo quisiera cerrar señalando de que necesitamos, con una mirada interdisciplinar y desde todas las disciplinas, necesitamos repensar y transformar nuestra relación con la naturaleza. Muchas de las respuestas a esta pandemia y también muchas de las respuestas a
a cómo vamos a retomar nuestras funciones, nuestro trabajo, nuestro contacto con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros colegas, tiene que ver con cómo nos vamos a comportar, cómo va a ser nuestro comportamiento ambiental. ¿Sí? No solamente con nuestras especies, sino que también con las demás especies. Recuerden que este virus salta de una especie a otra por una negligencia humana. Entonces, eso es lo que yo quería compartir ahora con ustedes y dejar unos minutos para el diálogo. Entonces, la bibliografía de tarea, porque es una reflexión, aparecen algunas cosas extra. Este enemigo invisible, el COVID, implacable, poderoso. Yo creo que debemos cuidar la casa común. Hay un virus que a mi juicio no es enemigo. Yo creo que nosotros nos hemos comportado de mala manera con el medio ambiente y debemos preocuparnos y ocuparnos de cambiar, de transformarnos. Muy Me bien. parece que ya estamos en el tiempo, Felipe. Muchas gracias. Súper. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a leer las preguntas que están hasta el momento en el chat. Si alguien quiere ir agregando preguntas, las puede ir dejando y las vamos leyendo. Olga Aldridis y Fuentes pregunta si es posible que envíen las presentaciones. Dejo su correo en el chat. María Valdés pregunta para Daniela, ¿cuánto miden las salas y cuál es el promedio de alumnos? Bueno, por lo menos lo que entregó el ministerio con respecto a la distribución de salas era en promedio, eran 80 metros cuadrados, que es como 8 por 10 metros. Es casi lo mismo en las salas de clases donde estamos nosotros y en promedio son 32 alumnos, como máximo, la verdad. Eso es lo que yo decía, que es un poco distinto a Chile, que por lo menos en escuelas públicas casi todas las salas tienen 43, 45 alumnos en promedio. Ok. María José Herrera pregunta para Daniela también, aunque estén en clases presenciales, ¿se mantienen las clases online? No, la verdad, por lo menos en la educación básica y media están solo con clases presenciales. No se exige, por ejemplo, la asistencia de alumnos de prekinder a segundo básico, pero la verdad casi todos han vuelto, así que están todos con clases presenciales. En universidades aún sigan con clases online. Perfecto. María José también te pregunta si viendo esa realidad, ¿desde qué edad recomendarías tú el reintegro a clases cuidando la salud mental de los niños? La verdad, en Chile yo siento que es, y creo que es súper difícil volver a clases en este momento. Aquí en Irlanda, por lo menos cuando se planteó el regreso a clases, los casos, la primera semana, cuando nosotros comenzamos, habían solo 9 a 20 casos diarios. En Chile creo que el número es mucho más alto y la situación es súper distinta. Nosotros tuvimos cuarentena obligatoria y completa por 6 semanas y eso disminuyó la cantidad de contagios y también disminuyó, eh, o sea, todos estaban en las casas, entonces los trabajos y el colegio lo pudieron seguir de manera normal en las casas, pero en Chile yo no creo que sea muy viable y, o sea, la verdad yo no recomiendo, o sea, no soy ninguna eminencia ni nada, pero siento que es súper irresponsable intentar volver a clase en la situación que están ahora y lo que yo he visto en las noticias con estas barreras plásticas enfrente de los niños y de los adolescentes es un poco complejo. Creo que es importante quizás reforzar otras actividades al aire libre, que acá se recomienda harto, incluso estando en clases, todo debe ser afuera, pero siento que es un poco, creo que es un poco complicado la vuelta a clases sin afectar de manera importante la salud mental tanto de profesorados, apoderados y niños. Muchas gracias. Gracias. Felipe Berríos Garrido pregunta a los tres expositores qué sugerencias nos pueden dar para el posible retorno a clases.
tomo la palabra, si me lo permiten. Adelante. Mira, y agradeciendo también la experiencia de Daniela, yo he tenido la oportunidad también de entrevistar a algunos cuidadores desde Escocia que están en una situación bastante similar a lo que nos comentaba en Irlanda. Y dentro de estas recomendaciones y basándonos dentro de nuestra especialidad, que es la parentalidad, los papás y las mamás se han sentido muy solos y solas en esta vuelta a clases. Ha habido solamente información tal vez muy técnica en cuanto a medidas de seguridad, que por supuesto van a ser muy importantes, pero el acompañamiento hacia los padres también, porque recordemos esta escalada de salud mental infantil y la relación que tenemos que tener siempre nuestra mente en ello, y que esa salud mental va a ser mediada también por la relación con los cuidadores, qué oportunidades vamos a brindar a los papás y a las mamás para organizar toda la experiencia de esta vuelta a clase. Yo también, como Daniela, digo tal vez que pueda ser irresponsable hoy en día la vuelta a clases, pero veamos qué nos dice los expertos en infancia. Y aquí cito, por ejemplo, a Zero to Three. No sé si es que conocen esa organización norteamericana que tiene algunas recomendaciones que son súper puntuales. Porque si es que ya vamos a volver a clases y no tenemos voz y voto para decir no volvamos, veamos qué nos dice la ciencia. Aquí tal vez respondo a Felipe y a Yesenia cuando nos pregunta qué focos hay que considerar. Desde 0 to 3 nos dicen 3 focos. Tal vez pueda guiar esta respuesta. El primero, pensemos la alianza entre colegio y parentalidad. Hagamos que los padres tengan voz en esta vuelta a clase, que nos nutran desde su experiencia. Preguntemos a los papás, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo vivió la pandemia? ¿De qué tengo que yo estar pendiente en tu hijo en cuanto a sus miedos, sus ansiedades? ¿Qué le está pasando a tu hijo? Tú eres el experto en tu hijo, por lo cual validar esta experiencia de la parentalidad, el conocimiento que tienen con su hijo, va a ser fundamental. Y frente a eso, generar ciertas estrategias de regulación emocional van a ser fundamentales. Tal vez el niño esté muy ansioso y sea necesario que lleve su juguete favorito, que se construya un libro de vuelta a clases en la familia. No le queremos dar más responsabilidades a los docentes que están sobrecargados, pero que en la casa construyan estos libros de vuelta a clases y generar ciertas estrategias de regulación emocional desde la casa, como si estás asustado, ve esta página donde está tu papá y tu mamá, que te estamos esperando en casa, estamos seguros, etc. Segundo foco recomendado desde el 0 to 3 va a ser, como les decía, el foco en los padres, el poder informar y entender que esto no es una vuelta a clases como de vacaciones, porque todos tenemos el estrés de vuelta a clases de vacaciones que ya sabemos como el paso a paso, pero que esta vuelta a clase va a tener nuevas preguntas y esas nuevas preguntas va a ser muy importante poder ponerlas en la mesa y explorarlos con los padres, con los cuidadores. Por ejemplo, ciertos hitos fundamentales. ¿Cómo va a ser el evento de cuando uno va a dejar el niño al colegio? Tener esa información, entendiendo toda la ciencia del desarrollo infantil, sabiendo que las separaciones son un hito muy importante en el desarrollo infantil, el que los padres tengan esa información, el cómo va a ser esta separación de llegamos al colegio, cuál va a ser el procedimiento, lavémonos, nos lleva al tercer punto, a la tercera recomendación, que es el niño, que es desde la casa preparar rituales y juegos de roles en donde el niño pueda ir siendo el profesor, el niño, el estudiante, y se vayan rotando y se vaya explorando las emociones, los miedos, y se vaya también jugando dentro de lo lúdico esta reincorporación. Son una de las tantas recomendaciones. Otras, por ejemplo, son el poder leer libros que no pueden encontrar en internet, o comprar si están los recursos de vuelta a clases. Ir preparando y explorando todos los temores, porque como decía la defensora de la niña, no le hemos dado tampoco la palabra y la inquietud sobre qué le está pasando a los niños con la vuelta a clase. Eso para no cobrar más el micrófono. Muchas gracias, Nicolás. Preguntan para Daniela si hay ayuda psicológica para los profesores y también pregunta si los horarios de clases fueron reestructurados o siguen siendo los mismos y de ser así, ¿cuáles serían?
Bueno, existen líneas de apoyo para los profesores y también para las instituciones como nosotros que hacemos cuidado de niños y para instituciones preescolares. Esto todo es claramente vía online y la confidencialidad también es súper importante dentro de esto. También existen talleres que se van realizando todas las semanas y contacto directo con terapeutas. Y con respecto al otro era, los horarios de clases fueron reestructurados, siguen siendo los mismos. Bueno, los horarios de clases, por lo menos en mi escuela, hicieron horarios diferidos de ingreso, como hablaba Nicolás. Los ingresos a los establecimientos son distintos ahora a como eran antes. Por ejemplo, es, es como solo una ida y se da toda la vuelta alrededor del colegio para salir. En muchos colegios no se permite a los apoderados ingresar al establecimiento, tienen que dejar a los niños en la entrada y solo los niños pueden ingresar y están separados por niveles. Por ejemplo, el grupo entre prekinder y segundo básico ingresa a un horario, tercero o cuarto, esto es en educación básica, tercero o cuarto 10 minutos más tarde y tienen que ser súper puntuales, y quinto y sexto un poco más tarde. La enseñanza media entra por una entrada diferente, ingresa por una entrada diferente y en general todos los breaks, todos los recreos son en distintos horarios para que no se junten estos grupos en los patios. Algo importante acá en Irlanda es que casi todo el tiempo está lloviendo. Se recomienda realizar actividades al aire libre lo más que se pueda, pero nosotros ahora estamos entrando, de hecho estamos en otoño, vienen los meses más difíciles que ustedes ya pasaron, que es invierno, cuando comienzan todas las enfermedades respiratorias. Entonces, el tema de los recreos es un poco más complejo porque no existen otros espacios más que de repente un pequeño gimnasio en donde puedan asistir. Pero sí hay, los horarios fueron reestructurados y para todos, tanto ingresos, las salidas son las mismas, pero por distintos puntos. Pero aún así, cada vez que nosotros, por lo menos en mi escuela, la escuela es pequeña, siempre los apoderados y los niños igual se topan en algunos puntos. Hay muchos apoderados que no entienden el distanciamiento social, también algunos profesores, y tiene que ver con que también de repente mucha gente lo olvida, y creo que dentro de las escuelas en Chile, para generar eso, conociendo varias escuelas en Chile, es súper complicado también, como el ingreso por lugares diferentes, diferentes horarios, especialmente allá empiezan las clases a las 8, acá las empiezan a las 9, entonces ingresar más temprano o más tarde igual es mucho más complejo en escuelas chilenas, yo creo. Eso, espero haber respondido. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Con respecto a la ponencia de Felipe, Doris Garcés menciona: considero súper importante este último aspecto sobre la importancia del medio ambiente en nuestro desarrollo como humanos sanos. Creo que es relevante enfocar más esfuerzos en generar intervenciones de promoción en salud mental a través de este marco. No sé si Felipe quisiera comentar algo al respecto. Sí, bueno, frente a esta opinión, ¿cierto? Y frente también a la pregunta que hacía adelante Felipe, yo creo que tenemos que resolver algunas dudas. Por eso la intencioné la presentación en base a preguntas, porque yo creo que hay preguntas que a lo mejor o están mal planteadas o no se han resuelto, porque cuando, por ejemplo, se plantea el distanciamiento social en la escuela, el distanciamiento social yo creo que es un mal concepto porque finalmente lo que se está solicitando es un distanciamiento físico, ¿sí? Que no exista contacto físico. Socialmente yo creo que seguimos intentando y esforzándonos por estar lo más contenido emocionalmente y acompañado emocionalmente por las personas que queremos y por las personas que tenemos a nuestro alrededor en el contexto escolar, laboral, etc. Entonces, yo creo que Chile tiene que plantearse, por ejemplo, la pregunta si están las condiciones, porque yo creo que los papás, una de las cosas en las encuestas que yo he visto, ¿cierto? Los padres, una de las cosas que se cuestionan, y los profesores también, el colegio profesor y los profesores en general, es si están las condiciones para retomar, las condiciones de infraestructura. No todos los colegios en Chile son con infraestructuras que, digamos, que permitan desarrollar este distanciamiento físico por seguridad o por autocuidado.
hay diferencias también socioeconómicas, diferencias culturales importantes en el país. Por lo tanto, hay autores que señalan que debiera existir un esfuerzo enorme por educar a las familias, a los apoderados, ¿cierto? A los padres, a las madres, ¿cierto? En cuáles deben ser los cuidados desde el hogar, ¿cierto? Hacia la escuela. Y creo que el contacto con la naturaleza es un tema que cobra fuerza. A mí me genera una sensación de crecen expectativas, ¿cierto?, respecto a la educación ambiental, a gente que nos interesa esta área y que estamos trabajando en esta área. Y creo que estas preguntas que yo planteaba acerca de repensar lo ambiental toman fuerza con esta pandemia. O sea, esta pandemia como un signo de la naturaleza finalmente yo creo que nos está ayudando a darnos cuenta de que tenemos que transformar nuestra vivienda, nuestra ciudad, nuestras escuelas, ¿cierto? Ampliar, sacar a los niños del sedentarismo que se observa en la actualidad, recuperar juegos tradicionales, ¿cierto? Recuperar los espacios naturales, ¿cierto? Protegerlos. Entonces, yo creo que hay una especie de catarsis que está poco a poco tomando forma en el ámbito educativo y en todas las profesiones, ¿sí?, que apoyan la labor educativa. Felipe, Sí, Yesenia pregunta también en el chat, ¿qué rol debería tener el docente post pandemia? un rol, yo creo que un rol activo. Yo creo que el docente todos los profesores debiéramos reflexionar acerca de cómo nosotros vamos a enfrentar un planeta distinto. Yo creo que es una instancia donde debiéramos retomar teorías educativas que nos llaman a la transformación social, a la transformación, al cambio de paradigma, eh, y no de una postura política partidista, pero yo creo que políticamente también debemos cambiar la forma de relacionarnos, la forma de proyectar desde la comunidad. Juega un rol político, pero una política comunitaria, una política social. Yo creo que nosotros, los docentes, las profesoras, los profesores en la escuela, en los establecimientos, son agentes de cambio, son agentes transformadores. Y no son políticamente neutros como planteé en la diapositiva. Yo creo que los profesores debemos tomar posición ideológica y comenzar a hacer nuestro trabajo con posturas claras, ¿ya? Yo, por ejemplo, creo que cada vez he estado trabajando más decidido por lograr una mejor relación con el medio ambiente. Con mis colegas, trabajo con colegas de distintas disciplinas, siempre que me puedo vincular a temáticas ambientales y a temáticas de educación ambiental lo hago, porque creo que allí hay una gran transformación por hacer, ¿ya? Muchas gracias, Felipe. Pasamos ahora a la última pregunta de Ana Rojas Poblete para Gabriel. Dice, ¿qué cree usted que pasa con la violencia a la que se han visto expuestos los niños en el contexto de violencia doméstica incrementada por la cuarentena? Es una pregunta bastante compleja en el sentido de análisis, creo. Entendemos que los últimos estudios que hemos tenido en UNICEF, en la ELPI en Chile, los niveles de maltrato han sido siempre altísimos. Y lo que hemos visto ahora tensionado con todos los desafíos que han aparecido en la pandemia es el resultado de cómo hemos fallado en múltiples niveles. ¿Qué me refiero? Vimos en mi presentación en esos breves 20 minutos, por ejemplo, que el estrés parental es un factor crucial en el desarrollo infantil. Y cómo ecológicamente
hemos tensionado a los padres a que estén hirviendo en cortisol, en estrés, porque no tienen que comer, no tienen las atenciones que antes tenían, tal vez. Pensemos en los programas. Los programas antes, como una de las intervenciones recomendadas por la ciencia del desarrollo es contra el maltrato infantil, son las visitas domiciliarias intensivas. Eso nos dice que funciona para reducir el maltrato infantil. ¿Cómo nosotros también como profesionales, como sociedad, no estábamos preparados para tener un plan B frente a una pandemia? No podemos brindar las atenciones tal vez que requerían estos padres. El Estado no brindó también las necesidades básicas para las familias, el estrés aumentó, el que está asociado a que el maltrato aumente, y así un dominó de dificultades y de problemáticas que se han ido aumentando y que ahora, como bien se ha dicho, se nos viene la otra pandemia, la pandemia de salud mental. Por lo cual, tratando de resumir una pregunta tan compleja, que creo sobre esto es el resultado de una falla sistémica a multinivel finalmente. Que también nosotros como profesionales expertos en eso no estábamos preparados para dar la mejor respuesta y hemos tenido que reinventarnos y pensar en los desafíos actuales y los que se nos van a venir ahora. Muchas gracias, Nicolás. Con esto damos por terminada la ronda de preguntas. Como Centro de Atención Psicológica CAPI-UCM agradecemos su asistencia, también agradecemos a los expositores por su participación y los invitamos a todos a seguir las redes sociales de nuestro centro y de la Facultad de Salud de la Universidad Católica del Maule, donde vamos informando de todas nuestras actividades, entre ellas el taller a efectuarse mañana viernes denominado Bienestar y Confinamiento. Por su asistencia, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Chao, gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Nicolás. Daniela, muchas gracias. ¿Qué hacer para participar mañana de bienestar? Va a ser transmitida Confinamiento. la actividad mañana va a ser transmitida por la página del CAPI. Tiene que buscar la página del CAPI en Facebook y va a ser transmitida en vivo. Podemos dar ahí ¿Cómo se llama? Centro de Atención Psicológica Integral. ¿Pero del CRATE? No, lo vamos a dejar en el chat. Centro de Atención Psicológica Integral. La voy a revisar para anotarla. Muchas gracias. Gracias a usted. Profe Gerardo, preguntan por el chat a qué horas es la actividad del día de mañana. Déjame confirmarlo de inmediato. Ahí Lorena puso puso la información a las 17 horas. Y puso además la Facebook del CAPI, así, CAPI-UCM. Gracias, Lorena. No sé por qué no lo puedo ver lo que escribieron en el chat. Me puede enviar un correo a gchandia.ucm.cl y yo le mando la información.